Bien, pues vamos a continuar con la lección número 2 de la enseñanza sobre el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El regreso de nuestro Señor Jesucristo. La clase número 1 empezamos viendo que Cristo prometió regresar en persona por los suyos, o sea, por su iglesia. Y vimos que describe la Escritura cómo es ese momento. Dice que cuando Cristo venga, va a venir por su iglesia, o sea, por los suyos, y que va a ser un momento glorioso, un momento en el cual el Señor dice que todo el mundo le verá y estará en las nubes. No está todavía en el cielo, porque vimos también que la segunda venida de Cristo se da en 2 etapas. Una viene a recoger a su iglesia, a todos los creyentes que fueron salvos en Cristo. Y la segunda etapa es cuando regresa ya con toda su iglesia y a empezar lo que le llaman el reino glorioso, Él reinando aquí en la tierra por 1000 años, el milenio. Y vimos también cómo va a ser ese momento. Dice que cuando Él venga por su iglesia, desde el cielo, desde las nubes, va a suceder un gran milagro. Dice que se tocará la trompeta, etcétera, etcétera. Y dice que para llevarse Él a su iglesia, pues unos van a estar vivos y otros muertos. Entonces dice, los que estén muertos serán resucitados a un cuerpo glorioso, similar al cuerpo resucitado de nuestro Señor Jesucristo. Y los que estén vivos o estemos vivos, seremos también transformados, porque dice que nuestro cuerpo actual está sujeto a corrupción, pero el cuerpo glorioso con el que va a ser elevado con el Señor necesita ser un cuerpo transformado, un cuerpo similar al del Señor Jesucristo, que no está sujeto a corrupción, a muerte, a enfermedad, etcétera. Entonces ese momento glorioso lo describe la Biblia así, dice, en ese momento los muertos en Cristo resucitarán con ese cuerpo transformado, y los que estén vivos serán transformados a ese cuerpo glorioso, dice, y todos juntos nos uniremos al Señor en el cielo y seremos ascendidos con Él al cielo, con cuerpo resucitado. Y vimos que una vez que pase eso, después del rapto van a suceder ciertas cosas allá en el cielo. Dice que la iglesia será presentada gloriosa, sin mancha, sin arruga, delante del Señor Jesucristo. Dice que todos los creyentes seremos juzgados, pero no un juicio de condenación, sino un juicio de premiación, según las obras que cada quien, la obediencia que le hayamos tenido al Señor Jesucristo, y las diferentes recompensas según la obra de cada quien. ¿Se acuerdan? Que el que edifica con heno, con madera, o con piedras preciosas y todo eso, diferentes recompensas o galardones. Y otra de las cosas que sucederá también allá es lo que se llaman las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Pues nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién es la novia? La iglesia, o sea, todos los creyentes, millones de personas. Y vamos a ver una cita ahí en Apocalipsis, si la pueden poner ahí. Apocalipsis 19, del 6 en adelante. Recordemos que Apocalipsis nos habla de los acontecimientos que van a suceder en el cielo, y que le fue dado por revelación al apóstol Juan, y le mostró el Señor muchas cosas, y luego le dijo, escríbelas, y por eso las tenemos ahorita nosotros. Dios se las reveló al apóstol Juan, y ahora nosotros las podemos leer en el libro de Apocalipsis. Y esta es una de las cosas que le revela,
las bodas del Cordero. Recordemos que en la boda judía el novio iba y se comprometía con la esposa, la desposaba, pero no se iban a vivir juntos, sino él se iba a preparar lugar. Y después que ya tenía preparado el lugar, regresaba por la muchacha, la esposa, y se iban ya a vivir juntos. Y esa es una similitud de lo que está pasando con el Señor. El Señor es el novio, la iglesia, todo el conjunto de la iglesia lo representa como la novia. Y él dice, yo voy a preparar lugar para que donde yo esté, ustedes también estén conmigo. Entonces él está preparando lugar. Entonces, y esa descripción del apóstol Juan de lo que sucederá en el cielo, aquí está, y vamos a leer ahí Apocalipsis 19 del 6. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Entonces, cuando la iglesia sea tomada, lo que se le llama también el rapto o el arrebatamiento, es llevada, es presentada en gloria, seremos juzgados para los galardones y vienen las bodas del Cordero. Ahora, eso es la iglesia que fue levantada. Pero ¿qué va a pasar mientras la iglesia es levantada? ¿Qué va a pasar con los que se quedaron aquí? Los que no forman parte de la verdadera iglesia. Y cuando digo la verdadera iglesia, no me refiero a Oasis de Gracia, o a la iglesia presbiteriana, o a la iglesia católica, o a la iglesia bautista, o a la iglesia pentecostal, o a la iglesia metodista, o cualquier otra iglesia. Me refiero a los verdaderos creyentes en Jesucristo, que le adoran y que le obedecen. Ok, entonces, o sea que los que andan en sus mandamientos. Dice, ¿qué va a pasar aquí en la tierra? Ya no está la iglesia. También enseña la palabra que ya no está el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado. Imagínense un mundo sin cristianos, sin creyentes, sin pueblo de Dios y sin el Espíritu Santo. Entonces lo primero que va a pasar es que el anticristo va a ser manifestado aquí. La iglesia ya está allá, ya estamos allá. Los que estén vivos o los que estén muertos, ya se los llevó el Señor. En la tierra, lo primero se manifiesta el anticristo. Y vamos a ver ahí una cita en 2 de Tesalonicenses. Del 7 en adelante. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos.
Wow. Ya no está la iglesia, ya no está el Espíritu Santo, que dice es el que lo detiene. Y dice que ese ministerio de iniquidad, de maldad, ya está aquí, pero está en secreto obrando, porque hay quien lo detiene, que es el Espíritu Santo, obrando también a través de la iglesia. Pero cuando sea quitada la iglesia y sea quitado el Espíritu Santo, entonces se va a desatar la maldad en una forma tremenda y será manifestado el inicuo o el anticristo. Ok, entonces vamos a ver otra cita ahí en Colosenses 2, del 18 en adelante. Colosenses 2, del 18 en adelante. Vamos a ver hasta el 23. Y dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. O sea, se fijan cómo ya está obrando en secreto, y está obrando escondido. Dice, tengan cuidado con eso. Dice, porque aparentemente son cosas que suenan muy espirituales, aparentemente afectan humildad y culto a los ángeles, pero hacen un lado a Cristo. Dice, no haciéndose a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo nutriendo, o sea, fuera de Cristo. Son religiones, son filosofías, son cursos de superación personal, y pues una cantidad de cosas que dice, por eso dice, ya ese ministerio de iniquidad ya está aquí. Dice, pero hay quien lo detiene. Y precisamente por eso el Espíritu Santo nos guía, y la palabra nos está diciendo, cuídate de eso. Cuídate de eso. Dice, porque si tú estás muerto con Cristo, dice, ¿cómo vivirás sujetándote a todas estas cosas? Y te ponen, no manejes, no gustes, no toques, y doctrinas de hombres y todo eso. Dice, todas esas cosas tienen cierta reputación de sabiduría y culto voluntario. Suenan muy cool, como dirían aquí. Oh, esto está muy bueno. Superación personal. Muy sabios. Un culto voluntario y todo eso. Pero dice, a final de cuentas no tiene ningún valor. Y ese es el espíritu de iniquidad. Vamos a ver ahí también en 1 de Juan 4:3. Y aquí nos da la clave para identificar todas estas cosas. En la cita que vimos anterior, dice que ese espíritu del anticristo, dice, no haciéndose a la cabeza que es Cristo. O sea, todo lo demás que suena mucha sabiduría y mucha filosofía, pero no agarrados de la cabeza que es Jesucristo. Y aquí te dice cómo identificarlo. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene
y que ahora ya está en el mundo. Entonces, se fijan, ese espíritu de iniquidad dice ya está aquí, pero trabaja por abajo así, escondido en secreto, con fachadas de filosofías y cosas de esas, ¿no? Dice, pero si hacen un lado Jesucristo, básicamente lo que nos está diciendo en las dos citas que leímos, nos dice, básicamente si hacen un lado el concepto de Jesucristo, dice, no te involucres ahí. Básicamente, si no creen en Jesucristo, quiere decir el Verbo encarnado, o sea que Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús y ahora viene a ser Jesucristo. Dice, todo el que se aparte de eso, dice, tú no te involucres en eso. Entonces, estamos diciendo, hablando de la segunda venida de Cristo. Ya llegó el Señor. ¿Qué está pasando en los cielos? Ya vimos que está pasando en los cielos. En la tierra se manifiesta abiertamente el espíritu del anticristo. El mismo anticristo. Y dice que Israel será traicionada y perseguida en esos tiempos. Porque la iglesia que fue elevada son todos los creyentes. Y entre esos hay judíos y hay gentiles. ¿Sí? Pero los judíos que se queden y todos los que se queden va a empezar la llamada gran tribulación. Sufrimientos y acontecimientos tan terribles como nunca ni siquiera han existido en la historia del mundo. Y eso que tenemos historias de acontecimientos horribles. Entonces se empieza a desarrollar aquí, y dice que el pueblo de Israel será traicionado y perseguido. Vamos a buscar el libro de Daniel que nos habla en profecía, capítulo 9, 27. Aquí en el libro de Daniel está hablando de profecía y habla de una profecía que estaba determinada para el pueblo de los judíos y que era la profecía de las 70 semanas. Y no nos vamos a meter mucho porque ahorita lo que estamos nada más tratando de definir es que mientras la iglesia fue arrebatada en la tierra, lo que seguirá pasando, que es la gran tribulación, que es lo que viene inmediato. Pero dice la profecía así a grandes rasgos, como digo, sin meternos muy a fondo, que estaban determinados 70 semanas sobre el pueblo de Israel para la consumación. Y habla de que pasando 69 semanas vendría el Mesías y sería matado, crucificado. Bueno, ahí no dice crucificado, pero dice que matarían al Mesías. Y luego viene un tiempo, y después de un tiempo se manifiesta la semana número 70. Desde la muerte del Mesías hasta que se empieza a manifestar la semana número 70 es el tiempo que estamos viviendo desde la muerte de Cristo. Y cuando venga el Señor es cuando empieza esa última semana número 70. Y dice aquí el 25, Daniel 9:25, dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. O sea, 7 y 62 son las 69 semanas. Dice, y después de esas 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y en el 27
Dice, y por otra semana, ¿cuál es otra semana? La número 70, que está establecida en la profecía. Y por otra semana, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrama sobre el desolador. ¿De qué nos está hablando esa última semana? Porque dice que a la mitad de esa semana, estamos hablando de semanas de años, ¿sí? Estamos hablando de esa última semana, son 7 años. Y dice que a la mitad de los 7 años, dice que vendrá un personaje mundial con un carisma tremendo, con una aprobación tremenda. Un personaje que va a ser como la solución a todos los problemas. Ese personaje va a ofrecer y se le va a creer que va a resolver los problemas de guerras, los problemas de pobreza, los problemas de contaminación, los problemas de enfermedades, los problemas, va a traer la paz al mundo, etcétera. Dice, y va a ser como una especie de trato y todo el mundo lo va a ver como lo máximo. Dice, pero a la mitad de ese periodo de 7 años, o sea, los 3 años y medio, se va a desenmascarar. Se va a desenmascarar y dice, a la mitad de la semana, quiere decir de una semana de 7 años, a la mitad de la semana, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces habla de ese concepto que cuando la iglesia se va y después viene este personaje y hace ese convenio muy aceptado por todos, pero a la mitad se desenmascara y empieza la gran tribulación. Y dice que entonces en el templo, porque va a haber un templo reconstruido de los judíos en esa época, se sentará la abominación y él mismo dirá que él es Dios. Entonces ahí viene ya abiertamente el concepto de la gran tribulación. También la gran tribulación nos lo mencionaba ya el Señor en Mateo, y vamos a ver Mateo 24, por favor busquen ahí en su Biblia, Mateo 24. ...21... dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, estamos hablando de algo terrible. Y vamos a leer ahí también lo que dice más adelante. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Entonces, una gran tribulación que no ha existido jamás, ni después de eso habrá esa gran tribulación. Y ahí en Daniel, que es lo que estamos hablando de la profecía de las 70 semanas y que estamos hablando de lo que va a suceder en la tierra después del arrebatamiento. Vamos a volver al libro de Daniel, capítulo 12. Vamos a leer el versículo 1, dice, en aquel tiempo
Se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces, ya está profetizado. Eso es lo que es la gran tribulación. Estamos tratando de ver muy por encima, porque para analizarlo esto a fondo necesitaríamos un curso de Apocalipsis y de todo lo que la Biblia le llama escatología. Pero estamos viendo nada más en general. La iglesia es llevada, muertos en Cristo y vivos en Cristo, y acá empieza la manifestación del anticristo y la gran tribulación que vendrá sobre la tierra. Primera Tesalonicenses 5, del 3 al 11. Dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón. Fíjense, nos está hablando a nosotros. Ustedes no están en tinieblas, para que ese día no los sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, y habiéndonos vestido de la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira. Fíjate, eso vamos a grabárnoslo, ¿verdad? Ahí en la tribulación se va a manifestar eso. Y dice, no nos ha puesto Dios para ira. Grábatelo. Porque hay muchos que van a traer condenación. Y sí, que te va a pasar esto y te va a pasar lo otro. Dice, Dios no nos ha puesto para ira, sino, ¿para qué? Para alcanzar salvación, pero siempre lo que no puede faltar, por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Yo creo que no vamos a poder avanzar más porque ya se nos acabó el tiempo. Porque estamos viendo qué es lo que va a pasar en la tierra después del rapto, porque el tema que sigue, y los invito a que estén pendientes el próximo domingo, viene la segunda etapa, por decir algo, de la segunda venida de Cristo, que es cuando ya regresa con su iglesia, o sea, todos los santos ya resucitados y transformados, a reinar en gloria por 1000 años. Pero durante este tiempo que estamos hablando, según nos enseña la palabra, lo que alcanzamos a ver es, la iglesia fue raptada. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que se manifiesta el anticristo y empieza la gran tribulación. Y vamos a ver más adelante, porque vuelvo a repetir, ¿quiénes fueron los que se fueron con Cristo? ¿Los judíos o los gentiles? Todos los creyentes, sean judíos o sean gentiles. La iglesia fue raptada con el Señor, sean judíos o sean gentiles. Y los que se quedaron, pues algunos judíos y algunos gentiles.
todos los que no recibieron y creyeron en el Señor Jesucristo. Y esos van a sufrir la gran tribulación. Y vamos a ver después qué pasa con toda esa gente, ¿verdad? Pero vamos a estar muy al pendiente de todo eso, ¿sí? Bueno, pues Dios les bendiga y continuamos el próximo domingo. Estén muy al pendiente.